Bien. Buenas tardes a todos, a emprendedores, estudiantes, profesores, autoridades. Vamos a tratar de agregarle un poco de contexto a esto desde el punto de vista financiero. ¿Sí? Vamos a... Sí, ahí está. Entonces, para tratar de llevar, digamos, la temática hacia el área de finanzas, vamos a decir de que ustedes son emprendedores y que el tema que más se ha tratado acá tiene que ver con gestión. Y, bueno, la gestión está en varios ámbitos, como decía el profesor, en el área del marketing, en el área de recursos humanos y también en el área de finanzas, ¿sí? Ahora, esta gestión del área financiera básicamente se compone, diría yo, si bien hay ciertos procesos, pero lo más complejo y lo más común es la toma de decisiones. Porque el emprendimiento que tengamos, la actividad que desarrollemos, como seres humanos nosotros las planificamos, las ejecutamos y las controlamos. Lo que sea, un asado, una convivencia, una clase, un negocio, un emprendimiento, ¿sí? Y en esos tres ámbitos, en planificar, en ejecutar y en controlar, tomamos decisiones. Lo común a eso es tomar decisiones. Tomamos decisiones antes de hacer algo. Si estamos haciendo un asado, decimos quiénes van a ir, dónde lo vamos a hacer, ponemos cuotas, alguien lleva las cosas, las ensaladas las llevamos hechas, todo. Cuando lo hacemos, también tomamos decisiones. Y una vez que se termina, también tomamos decisiones. Decimos, ya Pedrito nunca más con el 5 sabores, llegó tarde, la carne que compró no sé quién estaba dura, saquen de la parrilla no sé quién, porque quema, lo que quieran. Pero hay toma de decisiones en los tres ámbitos. Antes de hacer, en el hacer y después del hacer, ¿sí? Y desde el punto de vista financiero, para esa toma de decisiones, si bien es cierto, los emprendedores deben coincidir en que el olfato es un muy buen factor, también debemos considerar de que la información que manejamos para tomar esas decisiones es sumamente relevante, de todo tipo de información de quiénes son mis clientes, dónde viven, cómo pagan, qué gustos tienen, a qué hora compran más, qué días no pagan, qué días sí pagan, hasta qué hora paga mi cliente. Yo llego a las 2 a cobrar, no sé, alarmada y ya no pagó día viernes y pasé para el otro viernes. Entonces, todo ese tipo de información es necesario para tomar estas decisiones. Ahora, una parte de esa decisión, ¿sí?, que es parte del sistema de información que tiene la empresa, que debe darse la empresa, que tiene información cualitativa y cuantitativa. Y dentro del sistema de información cuantitativo hay una información que es monetaria, que entrega la contabilidad, que es lo que me pidieron que un poco desarrollara. Es información monetaria porque entrega información en pesos, ¿sí?, de diferentes temas que ya ha tocado el profesor aquí también, Alexis, ¿sí? Ahora, esta contabilidad, ¿sí?, tiene distintos usuarios. En este caso, yo creo que la contabilidad que a ustedes les importa es la contabilidad para usuarios internos, que en términos técnicos se llama contabilidad gerencial, administrativa, de gestión, ya ha tenido varios temas, ¿sí? Y dentro de esa contabilidad, seguramente algunos emprendimientos fabrican o confeccionan lo que venden, tiene que ver con la contabilidad de costo, ¿sí? Es decir, información acerca de cuánto me cuesta lo que yo vendo, digamos, a mi mercado, a mi segmento, a mi cliente. Y esa información tiene varias características, digamos. Es decir, tenemos un tema que tiene que ver con que yo puedo calcular el costo del producto, pero dependiendo para qué quiero esa información, es como calculo. Y en eso la invitación es que confíen en que son ustedes los que mejor saben para qué quieren la información, por lo tanto, son quienes mejor pueden construir la información para tomar esa decisión, ¿sí? Ahora, en este emprendimiento tenemos dos problemas que solucionar, y esta toma de decisiones está dirigida a esos dos. Uno es el problema económico del emprendimiento, es decir, de que genere utilidades. Que lo que yo fabrico en 10 lo pueda vender en 15, y que esos 5 me permitan, digamos, cubrir los demás gastos. Ingresos y gastos. Y ese problema hay que mirarlo desde una perspectiva distinta al problema financiero, que tiene que ver
con que mis entradas de efectivo me permitan darle continuidad al negocio, pudiendo, digamos, darle cumplimiento a las salidas de efectivo. Son dos problemas que corren por carriles distintos, están relacionados. Si uno hiciera, digamos, un análisis desde el punto de vista estadístico, diría que uno va anticipando al otro, como que las ventas me van mostrando lo que va a pasar en la caja. Yo me voy confiando, si las ventas van subiendo, en que puedo ir haciendo ciertas cosas porque sé que esa venta en algún minuto va a pasar a la caja, digamos. Pero hay que diferenciarlo porque se mueven por carriles distintos y se ven afectados por cosas distintas. Es decir, hay algunos factores, como por ejemplo entradas de efectivo, que yo debo considerarlos, por ejemplo, con el IVA incluido. Pero cuando yo calculo mi beneficio, en realidad el IVA no tiene nada que ver con mi beneficio. Alguien por ahí podrá decir, sí, pero el IVA me genera problemas en la caja. Claro, pero a mí el IVA en el fondo lo que hace es que me coloca el fisco como cajero y me dice usted, cóbrele el IVA a los clientes y pague solo a los proveedores. Y lo que no le pago a los proveedores me lo paga a mí. O sea, es plata que ingresa y plata que sale. En términos de ingreso y gasto, a mí no me afecta, pero sí para efectos de caja. Entonces, si doy crédito, algunos emprendedores dicen, mira, yo te doy crédito, pero por el neto, no con el IVA. El IVA tú me lo pagas porque yo voy a tener que pagarlo el mes que viene. Ese no te lo puedo financiar, porque eso no son, digamos, ingresos míos, es un pasivo mío. Ahora, esta información se presenta en los estados financieros y esto ya es una mirada externa de la contabilidad. Estos 5 informes que mostramos ahí, estado de situación, balance, estado de resultado, estado de flujo, estado de cambio y notas, son informes que la contabilidad entrega. Los voy a nombrar porque obviamente tienen que estar presentes en una presentación de esta naturaleza en donde estamos viendo el tema contable y el emprendimiento. Pero yo creo que desde el punto de vista de la gestión a ustedes no les aporta mucho valor, porque este tipo de informe está orientado más bien en el largo plazo. Porque ustedes van a tener balance y si se lo piden al contador se lo va a tener quizás cuando y de un periodo largo y en realidad lo que ustedes necesitan son informes más cortos, más específicos y con ciertas construcciones que sean acordes a las necesidades de la información que tienen ustedes para cada una de las decisiones que deban tomar. El balance, bueno, como decía el profesor, en un lado muestra qué es lo que tengo, bienes y derechos que tiene la empresa, de dónde los obtuvo, es decir, puedo estos bienes haberlos financiado con terceros, proveedores, bancos, qué sé yo, leasing, y cuánto es aquella parte de los activos que realmente es de ustedes, de los emprendedores. Cuánto es lo que del negocio es mío. Si yo vendiera el negocio, pagara mis deudas, ¿cuánto me queda? Ese es el patrimonio. Y ese es el que hay que hacer crecer. ¿Cómo lo hacemos crecer? Lo hacemos crecer trabajando, como decía el profesor, los activos y bienes que nos van a generar ingresos y gastos. Y eso da origen al segundo informe, que es el estado de resultados. Ingresos y gastos que genera una empresa. Y esto es básicamente por las actividades que realiza. Ahí yo destaqué las actividades operacionales porque esas son las que yo puedo proyectar. Pero existen resultados que no tienen que ver con la operación. Se podrían mostrar de esa forma y decir de que, mire, hay un resultado operacional, que es el que debería de tratar de potenciar, y esta mirada lo que permite es ver dónde puedo influir con mi toma de decisiones, mejorando el ingreso por venta, disminuyendo el costo de venta, administrando de mejor forma los gastos de administración, los gastos de venta. Desde el punto de vista contable, los gastos se asocian al periodo, es decir, son gastos del mes. En cambio, los costos, ¿sí?, yo los puedo asociar, digamos, al producto, lo que fabrico, y si lo vendo va a pasar a ser gasto. ¿Sí? Los gastos nacen gastos cuando son del área de administración y venta, pero nacen como costo cuando nacen del área de producción. La diferencia es que el costo tiene capacidad de generar ingresos. Cuando yo lo vendo, me genera el ingreso y pasa a ser un gasto, digamos. Entonces, los gastos ahí tienen distintos orígenes, hay unos que nacen gastos. Ahora, desde el punto de vista del análisis de la información que puedan recibir de parte del contador, si les entrega un resultado operacional, es lo que el giro de su negocio es lo que genera. Pero pueden haber otros ingresos y otros ingresos que no son del giro. Vendí el horno viejo que tenía porque lo compré uno nuevo y resulta que en la venta, en la pasada, me quedó, digamos,
una utilidad. La universidad, por ejemplo, vende los data cada cierto tiempo, los computadores, y eso genera también o una pérdida, que podría ser un egreso no operacional, o una utilidad. Pero eso no lo puede proyectar porque la universidad no se dedica a vender data, ni computadores, ni ese tipo de actividades. Y este es el otro estado que también la contabilidad nos entrega, ¿sí? El estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo, si uno quisiera llevarlo a una idea muy, pero muy simple, es como salir en la mañana y ver con cuánto salgo en el bolsillo. Salí con 7.000 pesos. Vuelvo a la noche a la casa y llegué con 12. ¿Sí? Seguramente no es que cobré 5. Es muy probable que me pagaron 120, pero gasté una cantidad, me regalaron una cierta cantidad, saqué plata y llegué con 12 al final, porque entre lo que aumentó el saldo y lo disminuyó, se generaron ahí una diferencia de 7 que salí en la mañana a los 12 que llegué después. La diferencia entre entrada y salida fue eso. Lo que hace este estado de flujo, da cuenta de eso. Te dice, mira, este año terminaste con este saldo, durante el año hubo aumentos y disminuciones de efectivo, y terminaste el año con este otro saldo. ¿Sí? O sea, partiste con 7, en el día las entradas superaron las salidas de efectivo en 5 y por eso terminaste con 12. Los entrega ordenados. ¿Por qué por ordenado? Porque no es lo mismo que un flujo se genere por inversión a que un flujo se genere por operación o por financiamiento. ¿Sí? La operación aquí es el corazón del negocio y ahí es donde la toma de decisiones debiera estar centrada. La otra, como decía el profesor Galo, las decisiones de operación son diarias. Diariamente estamos viendo, si ustedes van a cualquier mall, a cualquier tienda, de repente a veces no alcanza a comprar el televisor, suba al último piso a ver si le autorizan, digamos, el aumento de cupos, la tarjeta, porque no me alcanzaba. Esa es una decisión que diariamente están haciendo, diariamente están viendo quiénes están atrasados, diariamente están saliendo cartas, diariamente se está gestionando, digamos, ese tipo de actividades. Entonces aquí los flujos, los que hay que poner atención son estos, porque estos son los que hacen crecer, digamos. ¿Sí? Los flujos de efectivo son los que hacen crecer. Tenía un amigo que decía que con la utilidad se crece, pero con el efectivo se vive. Uno va viviendo, digamos, en la medida que el efectivo te permite desarrollar las actividades. Pero los saconazos están dando vueltas a la misma rueda siempre. Lo que yo tengo que tratar es que mi generación de utilidades operacionales sigue creciendo y la toma de decisiones va hacia allá. Eso desde el punto de vista conceptual es bastante simple de entender, pero cada uno debería de asociarlo a su emprendimiento porque sabe cuál es la forma en que puede mejorar, digamos, sus resultados, que a la larga va a terminar siendo un mejor comportamiento de los recursos de efectivo también. Ahora, los movimientos de inversión que puedan generar tienen que ver con compra o venta de activos fijos, comprar el horno, comprar un equipo, un edificio más grande, un vehículo, inversiones de largo plazo. Pero pueden generar flujos de entrada y de salida. Cuando yo compro el activo me genera salida de efectivo, pero cuando los vendo me genera entradas. ¿Sí? Entonces, los dos efectos tengo que estar visualizando ahí. Lo mismo que en la financiación. Pues. Yo, por un lado, cuando pido un préstamo, el saldo de caja aumenta, pero en la medida que lo tengo que ir pagando, el saldo de caja va disminuyendo. Es una buena forma de visualizar el cómo se mueve el efectivo, porque le pone de relieve, en el caso de lo que es operación, cuál es el movimiento que tiene y en dónde puedo, digamos, tomar. ¿Qué problemas podríamos visualizar? En términos de liquidez, yo creo que todos aquí tienen, los emprendedores me refiero, a quien está dirigida la charla, tienen claridad de que la liquidez hay que estarla anticipando, principalmente a través de algún tipo de presupuesto efectivo. ¿Sí? Es la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. La solvencia tiene que ver con endeudamiento. Si yo tengo un nivel de endeudamiento adecuado al rubro en el que me manejo, o si es muy alto, la estructura de ese financiamiento, emprendimientos que recién parten, a veces se les generan problemas
por no tener una buena estructura de financiamiento. Parten con un negocio, no sé, vendiendo pan amasado, 5 kilos, 10 kilos, empiezan a crecer y les empieza a crecer, digamos, el hambre por comprarse un horno más grande y tener una camionetita para repartir, y lo que hacen es darle el manotazo a la caja y partir ahí. Y lo que eso normalmente va a generar que, como ese financiamiento, que es para un activo de largo plazo, no se adecua, digamos, a la forma en que estoy consiguiendo los fondos, que estoy sacando fondos de la operación para invertir en eso, lo que va a pasar es que va a llegar a tener, digamos, la soga al cuello. Va a tener que empezar a pagar las cuotas de estas adquisiciones que hizo. Las ventas seguramente le van a bajar un poco porque ya no puede dar el mismo crédito. A lo mejor se le encarecen los costos porque tiene que empezar a comprar, digamos, entre aquellos que le puedan vender, porque es muy probable que algunos proveedores ya no le empiecen a vender cuando empiecen a atrasarse en el pago porque sacó esos flujos de la operación, y va a terminar buscando, digamos, la solución en que, ¿saben qué más? Voy a pedir un préstamo de largo plazo y con eso voy a pagar todas las deudas. Que era lo que debería haber hecho al inicio, digamos. Si su inversión fue de largo plazo, su financiamiento también. Y la rentabilidad, que es otro de los factores. Ahora, hablar de rentabilidad sin tener solucionado el problema de la operación es casi, digamos, una utopía. Dentro de esta toma de decisiones que tiene que ver, digamos, con resultados y flujos, ingreso y gasto y entrada y salida, hay algunos ítems que son sumamente importantes, en especial en algunos emprendimientos. En algunos casos los inventarios, ¿sí? Cuando yo produzco tengo 3 tipos de inventario y hay que tener una capacidad de programar, digamos, esos tipos de inventarios, ¿sí? Ya sean materias primas, productos en proceso, artículos terminados, va a depender de qué se trate, porque si yo tengo, no sé, vendo empanadas, obviamente artículos terminados, voy a tener que generar un nivel de existencia o de inventario que me permita, digamos, darle el cumplimiento a la venta del día que viene y para contar, pero las materias primas no. Productos en proceso es muy probable que termine en 0 todos los días, lo más probable que voy a hacer, salvo que tenga alguna forma de guardarlo si lo tengo, digamos, en términos de, con alguna forma de congelarlo, etcétera. Pero hay una cosa que a veces no se visualiza, en que los inventarios normalmente están en los activos corrientes y se indica de que son una inversión temporal, pero hay una parte que es permanente, ¿sí? Hay una parte que siempre va a estar invertida en inventario. Es como si yo pasara 5 años por fuera de Falabella, les puedo asegurar que durante los 5 años, todos los días, nunca no tuvo inventario. Siempre tuvo inventario. Todos los días yo vi, a veces, qué sé yo, refrigeradores, a veces calefactores, abrigos, chaquetas. Y claro, esa inversión obviamente se entiende que es permanente. Yo no tengo disponibilidad para tomar esos fondos, venderlos y destinarlos a otra cosa, ¿sí? Quisiera hablar, bueno, esto ya lo vimos, importancia de manejar, digamos, los costos. Sugerencia, cuando hagan análisis para tomar estas decisiones, los costos divídanlos o fijos, variables o mixtos, y si pueden los mixtos separarlos, sí, esa es una muy buena clasificación. Los costos fijos siempre por los totales y los costos variables siempre por los unitarios, porque eso es lo que no cambia. Lo demás lleva a malas decisiones, a análisis errado, ¿sí? Y en el caso de los gastos exactamente lo mismo, ¿sí? Separar gastos que son fijos de aquellos que son variables, y los que son fijos, analizarlos por los totales, y los que son variables por los unitarios, que es la porción que no cambia, digamos. Y básicamente, ¿para qué? Para 4 cosas: para saber si gano o pierdo, para tomar decisiones, para planificar y para controlar. Cuestión que siempre va a estar presente, digamos, en esta gestión. En la planificación, en los flujos tenía una pequeña, si hay déficit y superávit, tener claramente cuáles son las alternativas que se requiere, digamos, si hay déficit en la proyección de flujo o si hay superávit, qué es lo que vamos a hacer, y no que la caja se transforme, digamos, en una montaña rusa. Proyectar los flujos, y se van a equivocar, pero esto es hacer y hacer, como decía el profesor, es una constante iteración de esta
¿Sí? Los problemas hay que tenerlos claritos, saber de qué se tratan, si son de efectivo, inventario, deudor, inversión, financiamiento. Mirado esto desde el punto de vista financiero, claramente. Si la gestión económica tiene que ver con ingreso y gasto, y qué pasaría con excedente o si hay déficit. Y en la gestión financiera, fijarse en la entrada y salida de efectivo y qué pasa con el superávit o el déficit, digamos, si así fuera. Yo puse los pases de excedente y superávit pensando en que son negocios exitosos. ¿Sí? Y volver a insistir, usted es quien mejor sabe qué información necesita y cómo le conviene, digamos, acomodarla. No busque un software o una forma, digamos, que le entregue esa información. ¿Sí? De hecho, seguramente así lo han hecho y así le ha ido bien. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Parece que